Buenas noches, mi nombre es Eliana Rey Cárdenas, estoy cursando quinto semestre del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estoy cursando en este momento la asignatura de Gestión de la Seguridad Industrial y hoy voy a explicar el tema de realización de inspecciones planeadas según la NTC 4114. Mi grupo está conformado por Sofía Rincón Rodríguez, y pues voy a contarles un poco. Y les vamos a hablar un poco sobre la norma técnica colombiana 4114, que es la realización de inspecciones planeadas. Es importante mencionar o recalcar que esta norma citó a dos resoluciones, las cuales son la 1016 del 89, la cual habla pues de la organización y funcionamiento y forma del programa de salud ocupacional, pero como conocemos en el decreto de 72 hubo la transición al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, específicamente en el artículo 224637. Además, en el decreto de 72, en el artículo 224612 en documentación, pues solicita registros y de los formatos de registro de las inspecciones de las instalaciones, máquinas o equipos, con el fin de que pues de identificar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores. También en la resolución 2013 del 86 nos habla del Comité Paritario de Salud Ocupacional, pues que ya sabemos que sería de seguridad y salud en el trabajo, y pues de su función de organismo de promoción y de la importancia que debe hacer parte de este programa o de estas inspecciones planeadas. Bueno, en esta norma plantea el objetivo que tiene, ¿cierto? Uno pues de ellos es que debe pues establecer los pasos a seguir y los requisitos de un programa de inspecciones, ya sea en áreas, ya sean equipos o ya sea pues en las instalaciones de la empresa, ¿cierto? El otro de ellos es que la metodología que se va a utilizar debe eh, ser aplicable para todo tipo de empresas, ¿cierto? Pero siempre y cuando pues esta metodología al momento de implementarla pues sea correspondiente a la economía de dicha empresa, ¿cierto? Otro de estos es que en la forma en que hacen los pasos, estos deben ser ajustados a la necesidad de la empresa, ¿cierto? La NTC también nos habla de unas definiciones, las cuales pues voy a explicar, eh, como son las áreas y partes críticas, que son, digamos, esas áreas de la empresa o componentes de las partes de las máquinas o equipos, maquinaria o materiales o estructura, que tienen la probabilidad de ocasionar pérdidas si fallan o si se deterioran o si se usan de forma incorrecta. A esto se le denomina partes o áreas críticas. Las condiciones subestándar son toda circunstancia física que presente una desviación de lo establecido y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo. Cuando se habla de inspecciones planeadas informales, son todas aquellas inspecciones que no se hacen en forma sistemática y que en ellas se incluyen los reportes de esas condiciones subestándar emitidos por los trabajadores o por los jefes de las áreas, o por los jefes inmediatos o por los supervisores durante su trabajo diario. Bueno, otras definiciones que tiene esta norma es la de inspecciones planeadas, que es un recorrido sistemático por un área con una periodicidad, con un instrumento adecuado y con un responsable determinado, ¿cierto? Esto se hace previamente para su realización, ¿cierto? Con el fin de identificar condiciones subestándar.
Otra definición es la de pérdida. Según la norma, dice que pérdida es toda lesión, daño a la propiedad o al ambiente o al proceso. La siguiente definición es potencial de pérdida. Esto ya es la gravedad, la magnitud que tiene, que pueden ocasionar un accidente y pues la frecuencia de estos. Ya asocio lo que es pérdida y potencial de pérdida a un ejemplo como el colaborador estaba realizando su función en una máquina y en ese proceso hubo un atrapamiento, ¿cierto? Entonces, la pérdida, por ejemplo, se dañó la máquina quedó totalmente dañada, lo cual sería una pérdida para la empresa económica eh, y, el potencial de pérdida lo asocio yo es como qué le pasó al colaborador, ¿cierto? O sea, si se tocó amputarle la mano o si el daño que se le generó a esta persona fue muy grave. Entonces, como yo lo asocio esas dos definiciones con el ejemplo que acabo de darles. La norma también considera que las inspecciones planeadas se pueden clasificar teniendo en cuenta su objetivo, lo que persigue básicamente. Entonces lo divide en tres: las inspecciones planeadas generales, las inspecciones planeadas de orden aseo y las inspecciones planeadas de áreas y partes críticas. Donde las inspecciones planeadas generales buscan que se hagan a una área completa de la empresa con un enfoque amplio en donde se trate de identificar la mayor cantidad de condiciones o actos subestándar. Las inspecciones planeadas de orden aseo lo que busca es verificar que todas las cosas estén en el lugar que deben estar y pues estén en su correcta orden y limpieza. También las inspecciones de áreas y partes críticas busca determinar aquellas áreas o equipos que pueden considerarse como críticas, dado a que si fallan o se deterioran, pues pueden ocasionar un daño grande o severo a la empresa. En esta parte se habla de los requisitos que debe tener un programa de inspecciones planeadas, ¿cierto? En esta vamos a hablar del procedimiento que se debe hacer para realizar esta inspección. Vamos a explicarle detalladamente a continuación. Bueno, según los requisitos debe tener todo programa pues unos objetivos, ¿cierto? Los cuales son los siguientes: la identificación de condiciones subestándar, ¿cierto? Es muy importante que en la inspección se haga la identificación de condiciones inseguras para así tomar acciones sobre estas. Verificar las acciones correctivas, como lo digo anteriormente. A todo se le debe hacer una acción correctiva, dependiendo del caso. Ejemplo, unas escaleras que no tienen pasamanos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la acción correctiva que se hace? Colocar e instalar el pasamanos para que las personas al momento de dirigirse allá puedan sujetarse y estén más seguras, ¿cierto? Entonces esa es una acción correctiva, la cual se debe verificar si está adecuada y apta para la función que debe prestar. El otro objetivo que da esta norma es identificar los riesgos ocasionados por instalaciones nuevas
o las modificaciones de un área, ¿cierto? ¿Esto con qué se hace? Con el fin de adaptar el lugar de trabajo a esto, ¿cierto? Porque no pueden estar mal ubicadas las herramientas o los objetos que vayan a utilizar para la función que fue contratada la persona. Dichos objetivos deben ser totalmente claros para la realización de estos, ¿cierto? Voy a dar unos ejemplos que pueden ser utilizados como objetivos para un programa de inspecciones. Uno de estos puede ser establecer la directriz para la realización de las inspecciones de seguridad. Otro puede ser identificar de una manera proactiva condiciones inseguras en las actividades realizadas por los colaboradores o contratistas, ¿cierto? Con el fin de que éstas sean corregirlas y controlarlas, ya minimizando la probabilidad de ocurrencia de lesiones, daños o interrupciones del trabajo, evitando como tal afectaciones al medio ambiente, ¿cierto? El respaldo gerencial es importante y es uno de los requisitos que tiene este programa de inspecciones. ¿Por qué? Porque la gerencia y los mandos medios garantizan ese objetivo de cumplir el programa y de ejecutar esas acciones que se den de acuerdo a ese programa. Por ende, para hacer manifiesto a los trabajadores ese apoyo de la gerencia, se debe, primero, divulgar a toda la empresa el programa de inspecciones. Segundo, proporcionar los recursos técnicos, humanos, financieros para ejecutar este programa de inspecciones. Terceros, proporcionar el entrenamiento adecuado a los responsables de realizar las inspecciones para que tengan ese conocimiento previo y las puedan hacer cumpliendo ese objetivo pues, que ya se mencionan. Cuarto, revisar todos los informes sobre las acciones o condiciones o estándar o actos inseguros que se han realizado y que se identificaron en esa inspección y después darles a respuesta a los mismos, o sea, que la gerencia apoye y diga, bueno, de los recursos o que las acciones que se propongan escoja o diga cuál es la más efectiva o cuál es la que se puede dar dado a los recursos que tiene la empresa. Bueno, en esta norma habla del listado de áreas por inspeccionar, ¿cierto? Todas, absolutamente todas las áreas de la empresa deben estar inspeccionadas periódicamente, ¿cierto? Acá dice que las empresas pequeñas son más fáciles de inspeccionar. ¿Por qué? Porque se puede hacer en un solo recorrido, ¿cierto? En cambio, las inspecciones que se hacen a grandes empresas deben ser como enfocadas a un área específica, ¿cierto? Y no como tal en general. También se debe tener en cuenta que debe hacerse como un inventario, ¿sí? Para como tener un orden al momento de inspeccionar cada área, ¿cierto? Debe también tener su responsable y pues que sea como de un orden de primero se va a realizar la inspección a estas, después a la otra área, por ejemplo financiera, otra administrativa, ¿sí? Debe tener sus planos y los mapas para que la persona responsable de inspeccionar esta empresa lo haga con el fin de encontrar al máximo las condiciones subestándar. Otro requisito son
los responsables de las inspecciones planeadas. Una vez que seleccionen las áreas y lo que se va a inspeccionar, los equipos, las instalaciones, se deben designar responsables para llevar a cabo estas inspecciones. Y se van a tener en cuenta estos criterios. Primero, quien realice la inspección debe tener conocimientos básicos sobre seguridad en el trabajo, así como una capacitación, entrenamiento específico para permitir cumplir esos objetivos que se plantearon del programa y que se enfoque realmente a lo que es una inspección y digamos que no se desvíe del objetivo. Segundo, el COPAS o el comité paritario debe participar en las, cumpliendo, digamos que su función, lo que le establece en la resolución 2013. Sea vigía o sea comité, la cuestión es que ellos deben hacer partícipes de esas inspecciones planeadas. Tercer criterio, el jefe, el auxiliar, el coordinador HCE, el auxiliar SCT, como el que esté al mando del sistema de gestión, no debe ser el encargado de todas las inspecciones. Pero sí tiene la responsabilidad de asesorar y de hacer seguimiento a esos responsables que se plantean. Hacerle ese seguimiento al COPAS, instruirlo para que realice esa inspección de acuerdo a lo que está planteado en el objetivo y cómo debe hacerse una inspección, y de pronto no se vaya a sobrepasar, sino que pues haga la inspección siguiendo las listas de chequeo que se hagan y demás. Cuarto criterio, lo ideal es que se elijan personas de diferentes áreas. ¿Con qué digamos objetivo? Que se cumpla y se tenga esa imparcialidad y se haga como que una inspección pues más transparente. Bueno, en esta norma también habla de un sistema de clasificación de condiciones subestándar identificadas, ¿cierto? Como lo podemos visualizar en el cuadro, ¿cierto? Que está repartido por la clase, el potencial de pérdidas y el grado de acción, ¿cierto? En la clase A se ve a que se puede ocasionar la muerte a un colaborador, tiene una incapacidad permanente y también puede ocasionar la pérdida de alguna extremidad del cuerpo al colaborador, ¿cierto? La acción que debe tomar es inmediata, ¿cierto? Por otro lado, la clase B se debe a... En esta clase ya es cuando se le genera al colaborador una enfermedad grave o una lesión, ¿cierto? Se le genera una incapacidad temporal y pues el daño va a ser pues como tal a la propiedad de la empresa, va a ser mucho menor al de la clase A. En la clase C y la última se dice que puede ocasionar lesiones menores que no necesitan de incapacidad, ¿cierto? Y daños a la empresa menores, ¿cierto? O sea que es una enfermedad leve, ¿cierto? La acción que se debe tomar a esta debe ser posterior, ¿cierto? En la parte de la clase B, la acción que se debe tomar es pronta, ¿sí? Porque ya se trata de una enfermedad grave. Otro requisito que se plantea pues es la frecuencia de realización, es decir, la periodicidad. Esa se debe tener en cuenta el tipo de empresa, su tamaño, los turnos de trabajo, sus procesos productivos, los recursos técnicos, los recursos humanos, los recursos económicos de la empresa. Se debe establecer esas inspecciones planeadas. Y algunos criterios que se deben tener en cuenta son el potencial de pérdidas, porque pues mayor sea esa potencial de pérdidas o esa probabilidad de que ocasionen daños,
pues se debe inspeccionar mayor, o sea, con regularidad. No es lo mismo, o por ejemplo, no es lo mismo un taller de mantenimiento a un salón de conferencias o a unas oficinas. Obviamente la periodicidad de inspección pues va a ser mayor en el taller de mantenimiento porque pues por las máquinas que manejan, por digamos por esa actividad tan crítica que puede, no sé, tienen riesgo de que se machuquen o de que quedaran atrapados o de una cortadura. Digamos que por eso debe hacerse pues más seguido. Otro criterio también es pues tener en cuenta las normas, la normatividad colombiana, lo que establece también, aunque pues en el decreto de 72 dicen pues que el empleador debe establecer el periodo, pero sí debe decir que por lo menos mínimo una vez al año, mínimo cada 6 meses, no tener en cuenta digamos que esa normatividad. También otro criterio, pues tener en cuenta las características y los objetivos que se fijaron en el programa de inspecciones. Bueno, esta norma también da como un listado de verificación, que ya son como formatos que debe tener la persona que inspecciona. ¿Para qué? Para tener una mejor información y una información segura, ¿cierto? Ya que esto se hace por medio de un análisis del área para identificar las condiciones subestándar que hay, ¿cierto? Por medio de una recopilación, una codificación y un análisis que se le hace al área, ¿cierto? Entonces, esto debe tener en cuenta que se debe obtener unos datos mínimos como lo son el área que se va a inspeccionar, la fecha de la realización de la inspección como tal y los responsables que va a hacer como tal la inspección, también las condiciones que se van a inspeccionar, ¿cierto? En los cuales se debe tener en cuenta los últimos equipos utilizados, la maquinaria que se utilizó ese día en las últimas funciones, los factores de riesgo, tal ya la materia prima que esté en esa empresa, ¿cierto? Otro requisito que nos habla la NTC es la guía para las inspecciones. Ahí habla de que cada empresa debe diseñar su propio manual de inspecciones con el fin de estandarizar la metodología que se va a utilizar, la presentación de informes y el seguimiento que se va a llevar. Y pues debe tener los siguientes capítulos, pues los objetivos, el respaldo gerencial, las personas responsables, el sistema de clasificación de las condiciones subestándar o actos inseguros, la frecuencia de su realización, las listas de verificación, los informes, el seguimiento, la medición de la efectividad y el desarrollo de las acciones correctivas. En esta parte ya se habla del desarrollo de las acciones correctivas, ¿cierto? Se trata de que las acciones correctivas que se van a tomar mejoren el procedimiento o mejoren a la función que va a hacer el colaborador, ¿cierto? No podemos explicar mediante pues un ejemplo, ¿cierto? El colaborador de X empresa estaba realizando el procedimiento en una máquina de ¿qué? De textiles, ¿cierto? Entonces, al momento de realizarle el mantenimiento a esta máquina, las personas que iban a utilizarla no se dieron cuenta y pues el colaborador no puso como tal la tarjeta de que estaba en mantenimiento y que estaba realizando mantenimiento a la máquina. Y en este caso, pues al accionar la máquina y ponerla en su debido proceso que hace, hay un accidente, el daño no fue mayor a una amputación y la acción correctiva que se hace es que primero debe tener el tarjeteo y el bloqueo de esta máquina. Nadie la puede operar
para cuando se esté haciendo el mantenimiento a esta. El segundo, pues, que debe tener como un bloqueo, un candado que solamente va a tener la persona que está realizando el mantenimiento. ¿Para qué? Para que se eviten accidentes, porque la gente como tal no se cerciora o no se da cuenta de que están haciéndole el mantenimiento. Otro requisito que nos habla la NTC son los informes. Después de realizar una inspección, pues se debe realizar un informe con la papelería de la empresa, con la firma de quien la elabora. Y pues la NTC sugiere un formato, igual se los vamos a mostrar, que es el anexo B. Y digamos que cuál es el objetivo o qué busca en ese informe, que ese informe de inspección llegue a la gerencia o a los mandos medios para que ellos lo revisen y devuelvan o lo retornen con las observaciones respectivas. Y pues obviamente esto va a garantizar pues que se realicen esas acciones para corregir esas condiciones inseguras o actos inseguros que se encontraron cuando se hicieron las inspecciones. Digamos otro ítem que nos menciona ahí es que se debe mantener pues archivado, que se debe garantizar que en caso de que llegue la ARL o por ejemplo el Ministerio de Trabajo pues estén estos documentos pues legibles de forma clara y pues estén organizados. Bueno, en esta parte ya se habla del seguimiento de las acciones correctivas que se hacen. El responsable de la inspección es el que debe dar el seguimiento de las acciones correctivas, porque pues la ejecución de estas son ya recomendadas y deben estar facilitando que los medios se cumplan, ¿cierto? Y pues se hace la verificación de estas. En esto pues se hace como tal un formato en donde se debe informar a todas las personas acerca de la acción correctiva que se tomó, ¿cierto? Otra cosa es que se debe verificar que la acción correctiva que se tomó debe estar de acuerdo a lo que se programó, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el seguimiento de esto. ¿Para qué? Para verificar que se cumplan las acciones correctivas según lo planeado, lo planteado y lo acordado. La comprobación, pues, que es como tal ya que se haga eficaz, que sea eficiente las acciones correctivas que están siendo ejecutadas, ¿cierto? El siguiente requisito son la medición de la efectividad de las inspecciones planeadas. Como su nombre lo indica, es medir qué tan efectivo o se están dando esas inspecciones. O sea, se debe plantear como una herramienta, como un indicador, por ejemplo, para indicar si primero se están cumpliendo, ¿no? Y segundo, si esas acciones correctivas, según las condiciones que se encontraron, o sea, son realmente buenas o si realmente sirven, ¿sí? Por ejemplo, está una rampa que está en mal estado, que tiene huecos, protuberancias, y digamos que la acción que se hizo fue colocar señalización, pero sigue, digamos, habiendo reportes de incidentes en que casi se resbalan. Entonces, pues ahí se está dando cuenta uno, pues que lo ideal sería cambiar eso, cambiar el piso, colocarle un tapete o hacer un control, digamos, de ingeniería realmente eficaz, porque pues la señalización de pronto no la están viendo o no le están prestando atención o no está haciendo el control que debería hacerse. Entonces ahí se podría medir y esto va a hacer que se alimente el programa y pues se haga una mejora. Bueno, por último, se hace la capacitación y el entrenamiento a las personas que están encargadas de hacer las inspecciones planeadas. Esto se hace ya para que las personas
que se les dé ese cargo de realizar las inspecciones planeadas estén con todo el conocimiento y tengan muy claro el procedimiento que se debe llevar a cabo, ¿cierto? Se debe también considerar los planes motivacionales para el reporte de las condiciones subestándar, ¿cierto? Ya que identificar todas estas condiciones inseguras son de suma importancia para que la empresa funcione correctamente, ¿cierto? También es muy importante que concienticemos a las personas que las inspecciones planeadas son claves para que la empresa esté con el funcionamiento adecuado y pues también las ayuda a que se ahorren en cuanto a economía. Pues ¿por qué? Porque evitan los accidentes y pues evitan también el gasto, ¿cierto? Evitan también que en esos accidentes se puedan dañar máquinas y evitan el gasto de comprar otra nueva. Entonces por eso es muy importante que las inspecciones planeadas se realicen con una periodicidad